Hola a todos y todas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido, esta iniciativa que organizamos desde la ONG Faro Digital y el Grupo de Investigación Nefrina de la Universidad de Barcelona. Estamos, como sabéis, en la cuarta temporada y hoy tenemos el privilegio de hablar con una gran investigadora en ciencias sociales, ciencias de la educación, psicóloga de profesión, profesora titular de la Universidad Andrés Bello en Chile, pero también con muchos vínculos aquí en España, en Cataluña, en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ella hizo su doctorado. Hablo de Carla Fardela. Carla además se ha transformado en una referente en el ámbito de la investigación cualitativa, pero también en el análisis del impacto del neoliberalismo en la universidad y en sus relaciones sociales, laborales, también entre docentes y todo lo que afecta en general un marco como este, ¿no? Así que sin más preludio, quiero saludar a Carla y agradecerle el tiempo. Está en Chile, de verano aún, agradecerle el tiempo que nos da para poder dialogar. La idea es que hablemos básicamente en qué estás poniendo el foco ahora de tu trabajo investigativo, docente, político. También sabemos que eres una gran participadora, también activa en políticas universitarias. ¿En qué estás, no? Y también profundizando en tu trabajo actuar en el proyecto que estás liderando y todo lo que tú consideres oportuno. Así que, sin más, Carla, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya te habíamos entrevistado la primera temporada, hoy retomamos 3 años después, ha pasado ya la pandemia bastante, esa vez nos hablaste de la importancia de que la universidad cuidara, ha corrido mucha agua bajo el puente, entonces no sé qué nos puedes contar, cómo estás, cómo te ha ido, cómo han sido estos años post-pandémicos para ti. Oye, muchas gracias por la presentación. Bien, estoy bien. ¿Tú bien? Ha Sí, corrido también. es verdad que ha corrido mucha agua y mucha vacuna también, entre medio. Uf, un montón. Sí, Sí. ¿Cómo ves? oye, No, cuenta. yo no sé cómo voy a hacer juicio responsable a la manera en que me presentaste, Pablo. Espero dar con el ancho a esa presentación, pero dale, voy a dar lo mejor de mí. No, sin lugar a dudas, Carla. Y yo, sobre todo, lo que me gustaría saber, tú has venido acá a Barcelona, también nos has formado análisis y discurso, bueno, tienes un background súper interesante. Y voy a arrancar con lo que más conocemos de ti, lo que más hemos leído. Bueno, o sea que son dos campos fuertes que tú tienes, ¿no? Que es el de la investigación cualitativa también y sobre todo el análisis y discurso, pero por otro lado también el tema de la organización de la universidad en contextos neoliberales. Y un amigo nuestro, que también la gente que nos ve sabe quién es, que se llama Pablo Neu, me recomendó que te hiciera como primera pregunta, una pregunta bastante general, pero donde tú te puedes profundizar lo que estimes oportuno, que nos explicara qué es lo neoliberal, qué es lo propio de lo neoliberal en la universidad. Oye, qué buena la pregunta, ¿sabéis? Porque eh, me pasa que hoy día neoliberal es como decir sin lactosa, man. Como cayeron en la misma categoría de palabras. O sea, algo puede ser descafeinado, algo puede no tener lactosa y algo puede ser neoliberal. O sea, cero valor la palabra. Y la gracia de las palabras de ese tipo, ¿sabéis qué? Es que su uso está tan extendido como lo poco que sabemos de ellos. O sea, es tan poco específico que ahora sirve para todo. Entonces tu pregunta permite, uno, aclarar eso, porque lo neoliberal, claro, hoy día puede ser cualquier cosa. Eh, entonces la palabra pierde funcionalidad o Interesante. adquiere otras funciones, que es estar en boca de todos, pero pierde rigurosidad y ante todo, ¿sabéis lo que pierde? Que diría un analista de discurso, pierde su potencia para describir una porción del mundo. O sea, si no sabemos lo que es neoliberal, en realidad lo vemos en todas partes, por lo tanto ya no sabemos la distinción que puede hacer acerca del mundo. Ya no nos sirve para distinguir una cosa por sobre la otra, porque aparece en todos lados. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué es lo específicamente neoliberal de una universidad? La utilidad de la palabra neoliberal lo que me permite a mí decirte es justamente una porción tremenda de información que es útil para ti y para mí, ¿cierto? Ya, entonces, haciendo esa cosa latera epistemológica, eh, te muestro cómo lo veo yo. Lo neoliberal en las universidades tiene que ver con un modelo de educación, con una relación
entre profesores estudiantes, o sea, está en muchas partes de la universidad, pero las vamos a revisar de a poco. Primero, en términos, vamos a ir de lo macro a lo micro. ¿Dónde se ve lo neoliberal? En términos macro, bueno, las políticas públicas que hoy día gobiernan la educación superior, sobre todo van a mostrar su neoliberalidad, por inventar una palabra, en el modo de financiamiento. ¿Ya? Y es súper interesante porque el modo de financiamiento condiciona muchísimas cosas, o al menos el financiamiento está en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos requiere de recursos. Y los recursos se sacan de alguna parte, por lo tanto, si uno dice que el financiamiento está supeditado a condiciones neoliberales, significa que todo está supeditado a este modo neoliberal de financiar las cosas. ¿Y qué significa el financiamiento neoliberal en la universidad? Significa que los recursos no son basales, es decir, que los recursos, a un estilo muy gerencial, digamos, por eso hablamos también de la universidad corporativa, los recursos que necesitamos para trabajar deben ser ganados. Una cosa muy curiosa, ya que está justamente en contraposición a la idea de que existen derechos o financiamientos basales para los servicios sociales como la educación y la educación superior. O sea, en Chile usted puede acceder a la educación superior, pero se tiene que hacer cargo personalmente de este acceso. Y se tiene que hacer cargo personalmente significa dos cosas, que si usted tiene familia que pueda pagarle los estudios, excelente, porque así el Estado no incurre en esos costos, pero si usted no tiene familia, tiene que ser lo suficientemente meritorio para lograrlo. Por lo tanto, el costo de estar en la educación superior siempre se traslada al individuo. Alguien que no se destaca por sobre sus pares en calificaciones, en trayectoria de vida o en el ítem que el Estado decida relevar, no tiene derecho a la educación superior. ¿Ya? Entonces, es un espacio que hay que ganarse. Luego, otro aspecto del financiamiento que también es neoliberal, vamos a usar esta palabra, ¿cierto? Tiene que ver con la idea de la probidad. Y eso es súper interesante porque la idea de la probidad implica, o sea, la anterior era del mérito, ¿cierto? La idea del mérito, se ve en el financiamiento. Y si usted no tiene mérito, puede tener familia que le pague. La idea de la probidad significa que los gastos del Estado deben estar excelentemente bien hechos, ya deben ser transparentes. Como esto es dinero de todo, debemos gastarlo de la manera más pulcra y ordenada posible y más transparente posible. Entonces, estas políticas de financiamiento asumen que la mejor manera de gastar es cómo gastan las empresas, ya cómo gastan los modelos corporativos. Porque ellos sí saben hacer dinero, ¿cachai? Como que lo estoy hablando en una lógica muy, a lo mejor, coloquial. Empresarial completa, sí, sí. Pero las empresas, entre comillas, sí saben hacer dinero, por lo tanto sería bueno que el Estado empezara a gestionar sus recursos de esta manera, ¿cierto? Que es lo que en los trabajos que hemos escrito se llama New Public Management o nueva gestión pública. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar este modelo, traerlo a los aparatos públicos, entre ellos las universidades, pero también muchos otros, ¿ya? Hay muchos otros organizaciones del Estado que se manejan así. Entonces, lo que vamos a hacer es que hay un sistema de rendición de cuentas. ¿Sí? La universidad va a estar financiada en cierta medida en algunos ítems por un recurso del Estado, pero la universidad debe estar permanentemente rindiendo cuentas de por qué y cómo gasta este dinero, ¿ya? Y yo te diría que esto no es ni bueno ni malo, solo que nos instala en un régimen de pensar los recursos a modo neoliberal. ¿Ya? Eso es una parte. Yo te decía como hay toda una... vamos a partir por lo macro, por las políticas. Las políticas nos instalan en un escenario en que la universidad debe responder en la gestión de sus recursos a un modo neoliberal. ¿Cuáles eran los otros modos? Para hacer el contraste también, porque permite entender. Los otros modos serían, por ejemplo, un acceso universal y gratuito. Hay modelos así, ¿cierto? Entran 1000 a una carrera de primer año de psicología. Argentina, no voy a decir pasa un poco. Bueno, yo lo dije ya. Dijiste, ese sería un sistema, al menos en ese aspecto, no neoliberal.
Y claro, lo que ha respondido Chile respecto de esos modelos es que es un despilfarro de recursos, que entren 1000 para que a segundo año pasen 100. Chile no tiene los recursos y sería un despilfarro. Y como el despilfarro está construido de esta manera, porque puede no ser un despilfarro, o sea, un año de universidad no tiene por qué ser un despilfarro. O sea, no porque el estudiante no saque el último título, está botando plata ese primer año, puede haber sido sumamente útil también, ¿cachai? Podríamos mirarlo así. Pero lo que Chile dice, no, si no llega a quinto año con un título profesional, es dinero a la basura. Y nosotros, como Estado, no vamos a tirar la plata a la basura esa. Que ahí, ¿cachai? Que empieza a operar la lógica neoliberal en estas cosas. Entonces, claro, Chile opta por este otro modelo, todo bajo la lógica de la probidad y la gestión del costo y que nos alcance para todos, porque ya que somos un país más o menos pobre, tenemos que distribuir súper bien y gastar súper bien nuestros recursos. Ya, es en el macro, en la política. Sí. No, sigue, si quieres. O te hago una pregunta de eso. Sí. Sí, no, de hecho quería hacerte un comentario porque recuerdo, Carla y yo nos conocemos hace muchos años y en una conversación que tuvimos hace más de 10 años, mira que me acuerdo, analizábamos ya no solo el impacto del neoliberalismo, sino del funcionalismo estructural en modelos sociales o de desarrollo social como el de Chile, y tú me dijiste lo mismo, me dijiste el problema de explicar las dinámicas sociales de un determinado territorio a partir del neoliberalismo, del funcionalismo, perdón, del funcionalismo estructural, es que englobas toda la explicación de procesos sociales, económicos y culturales a una sola dimensión o variable en este caso, y te salta todos los procesos internos. Entonces me pareció que era como es como, creo que eso también tiene que ver con la riqueza de tu trabajo en el sentido de darle valor a los discursos y a las palabras, de cómo hay a veces macro respuestas que forzadamente simplifican procesos que vale la pena desvelar, ¿no? Eso me pareció interesante. Y aprovechando eso, te tiro bueno, espérate, déjame tirarte la cuña. Bueno, dale, dime. Déjame reaccionar, mira. Lo primero es decirte que lo bueno de tener amigos de hace muchos años es que te recuerdan las otras vidas, te recuerdan cómo uno ha sido en el tiempo. Es una perspectiva de la vida propia que no la tendría uno si no fuera por los buenos amigos. Pues seguro. Y los buenos amigos intelectuales es lo mismo, pero pum, centrado en la trayectoria intelectual, ¿cachai? Qué bueno que pensaba esto hace tanto tiempo. Sí, recuerdo, era una conversación que teníamos tomando algo y justamente, claro, a veces quienes somos del campo de la sociología, como que tratamos de buscar macro respuestas, sobre todo desde la lógica más top-down, respuestas que a veces ya nos calzan y es como, vale, ya está, y tú desde tu propia perspectiva, a pesar que tú eres una psicóloga, socióloga, ahí tienes como un punto intermedio, decía, ojo, que hay procesos intermedios, microresistencia, como dices también Pablo Neud, ¿no? que quedan solapadas con la respuesta amplia, ¿no? Claro. Mira, ¿sabes qué? Donde más vi eso, que también lo encontré genial, esa forma de estudiar la realidad. Me pasó que el otro día estuve trabajando con unos colegas colombianos y ¿sabéis qué? Me decían, Carla, nosotros estamos hasta arriba de leer los conflictos sociales bajo la matriz de la violencia. Como no todo lo que ocurre en Colombia es violencia. Y tú no te imaginas la cantidad de cosas que no hemos leído, que no hemos mirado, por usar la matriz explicativa de la violencia estructural de este país. Es súper interesante porque yo creo que lo voy a aplicar a este problema también. No todos los problemas en Chile tienen que ver con el régimen neoliberal. Y no todos los problemas de la universidad también tienen que ver con el régimen neoliberal. Se cruzan, matriz explicativa. Sí. Bueno, mira, aprovecho de preguntarte, ya que tenemos ese frame, respecto de cómo es tu opinión en el sentido de esos dos modelos, ¿no? O sea, porque ahí está el debate de la inclusión, por ejemplo, ¿no? Un modelo abierto, amplio, de financiamiento ilimitado, podríamos decir, o que da un espacio abultado a la matriculación de determinada carrera en función de las necesidades que cada estudiante tenga a nivel vocacional o de que cada estudiante haya identificado a nivel vocacional. Que tú le ponías también el frame con el gasto público, y versus este otro modelo que podríamos decir que calza también, sobre todo con Chile, Estados Unidos, pero pondremos el foco en Chile,
que es justamente de ahorrar el gasto público, pero que a veces la dimensión inclusión social, inclusión inclusión en la educación superior de determinados colectivos minoritarios, a lo mejor queda ahí entrampada. ¿Cómo valoras tú ese hecho? Yo voy por la inclusión, más que por la excelencia. Sobre todo que hoy día tenemos cada vez más datos que te indican que un grupo de 4 personas exitosas funciona peor que un grupo de 4 personas diversas, en términos de rendimiento. ¿Cachai? O sea, el discurso de la excelencia no es tal tampoco. No es que la excelencia esté asociada al rendimiento. O sea, 4 supermédicos no necesariamente van a resolver mejor un problema que 4 médicos diversos. Entonces, por ahí también uno se podría cuestionar si es que acaso el gasto público está adecuadamente alimentando el tema del rendimiento o de la funcionalidad del país. No es verdad que la inclusión es más cara. ¿Cachai? O no al es menos verdad. podríamos desmentirlo, o sea, o al menos podríamos estudiarlo de cerca, esto de que la inclusión y la diversidad es un costo que no queremos asumir, o que necesariamente son como un gasto social, podría ser a lo mejor también una inversión social. O sea, al menos miremoslo, ¿cachai? Sí. Revisémoslo, porque hay datos que sugieren lo contrario. Es eso. Perfecto. Bueno, aquí están estas dimensiones más macro y ahora decías que habían otras 2 dimensiones que eran más micro, ¿no? ¿Cuáles serían? Ya, claro. Tú pones foco. Vamos hacia, contextuales, entonces, por así decirlo. Vamos hacia el centro de la Tierra, digamos, de lo macro a lo micro. Vamos como organizados por la gravedad de los problemas. Está el meso, que sería la pregunta por cómo responde la universidad en tanto organización a estas demandas de políticas públicas neoliberales, ¿cierto? Entonces ahí la pregunta es, ¿la universidad debe abordar, acoger, subordinarse a estas políticas? Desde una forma, entre comillas, neoliberal, que sería el referente principal son las organizaciones de corte privado, ¿cierto? Que todos conocemos. Obviamente hay muchas otras formas organizacionales. Los grupos humanos pueden en el fondo tomar formas muy diversas y desde aquí tenemos las ollas comunes hasta estas otras, ¿cierto? Si uno pone en un continuo las formas de organizarse y pone en un extremo lo neoliberal, las universidades están llamadas a organizarse así, como las empresas corporativas. Y ahí está ese nivel meso, y en ese nivel meso lo que tenemos es una serie de estrategias de gestión bien interesantes, que son mecanismos de rendición de cuentas y sobre todo de evaluación al desempeño laboral. Las universidades hoy día deben instalar estrategias de gestión de personal que hagan que las personas respondan a este nuevo modelo universitario. No se puede hacer una universidad neoliberal si tenéis profesores, académicos y estudiantes que no actúan lo neoliberal. No actuar de una actriz, sino que de tomar la acción neoliberal, ¿cierto? O sea, no es posible una transformación de la universidad sin la adhesión de sus participantes. Puede ser una adhesión consciente o inconsciente, pero alguien tiene que apretar el botón de evaluación docente para todos los profesores. Alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que responder esta evaluación. Entonces, la conducción de la conducta de la gente dentro de las organizaciones se logra mediante estrategias de gestión, ¿cierto? Ese es el modus operandi de las organizaciones laborales. Eso es lo que hacen los psicólogos organizacionales también, o los sociólogos organizacionales. Buscan métodos para conducir la conducta de la gente. Y ahí tenemos varias estrategias revisadas. Primero, una cuestión que ha sido súper importante son el establecimiento de ranking, o sea, rankear profesores, rankear alumnos, rankear universidades y pensar que los rankings son formas próvidas para tomar decisiones, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, es una lógica usual que los estudiantes que tienen mejor puntaje ingresan a las mejores carreras, o los estudiantes que tienen mejor nota en un curso pueden, por ejemplo, elegir los horarios. Y así, pues una serie como de decisiones en las que se va desenvolviendo la organización según, por ejemplo, la idea del ranking.
Entonces el ranking es como un instrumento de oro del neoliberalismo. Otro instrumento de oro es la idea de la evaluación de los desempeños, de los profesores, por ejemplo, de nosotros mismos. Entonces los alumnos te evalúan, no sé si ustedes tienen esos mecanismos, Pablo, pero en Chile es súper corriente la evaluación docente. La evaluación docente universitaria, ¿ya? Por asignatura. Entonces resulta que te pueden evaluar tu desempeño como docente bajo criterios que por lo general uno no participa del diseño de esos criterios. O sea, el criterio es profesor llega a la hora, profesor explica bien, profesor no sé qué, pero en esos criterios no está, por ejemplo, los 10 minutos que uno se puede gastar con un estudiante que está problemado en la puerta de la sala. Sin duda. Y los dos sabemos que ese tiempo de intimidad con un estudiante le puede arreglar la vida. Puede hacer que no deserte de la carrera. Entonces, bueno, pero parece ser que esto no alcanza a ser ingresado o no es inteligible para los sistemas de gestión. Luego, además, tiene otras cosas perversas, que los estudiantes aparecen como unos clientes, y así como evalúan zapatillas, evalúan tu trabajo. Entonces, lo que vamos a ver es que estos instrumentos modifican las relaciones entre las personas de la universidad, entre los actores. Otra cosa es que también modifican las relaciones, por ejemplo, entre el staff administrativo y el staff de académico. O sea, de repente aparece toda una gama burocrática, como una franja burocrática dentro de las universidades dedicadas a operar estos sistemas y hacerlos andar y hacer que funcionen y mandarte el mail, usted no ha respondido a la encuesta. Entonces, estos cambios yo los trato de ordenar en el nivel meso, ¿cierto? El neoliberalismo, lo singular, volviendo a la pregunta inicial, del neoliberalismo en la universidad, en el nivel meso, yo creo que son todos estos sistemas de cuantificación del trabajo, de encuestas y evaluaciones docentes y de desempeño esparcidas por todas las universidades, los rankings, son estrategias nuevas. Las universidades de hace 50 años no tenían estas estrategias de gestión de personal. ¿Ya? Mira, ya que organizaste este análisis súper claro a nivel de macro, meso, micro, y te hice unas preguntas en el meso, ahora te hago una en el... O sea, te hice unas preguntas en el macro, ahora te hago una pregunta en el meso y después te pregunto finalmente en el micro, ¿te parece? Dale. Vale, mira, más que una pregunta, te pido aquí una reflexión, porque lo que acabas de decir es súper interesante, y es un tema que afecta no solamente el escenario chileno, sino en el escenario global, por ejemplo, de lo que es la misma carrera académica, ¿no? Con esta tensión que genera la docencia universitaria sin tener carrera académica, por ejemplo, ¿no? Y es una tensión multisistémica, porque por un lado se juzga a los docentes que hacen mucha docencia universitaria sin tener un frame empírico, investigativo a cuestas, ¿no? Hacer docencia sin investigar, sin divulgar, pero por otro lado tampoco es que en la mayoría de esos casos, recuerdo un propio artículo tuyo del 2017 que hiciste con Vicente Sisto, en el que hablaban de que en la mayoría de ese colectivo además tiene una situación de precariedad laboral, es decir, tampoco es que esté en una situación de no investigar porque no le apetece, ¿no? Sinceramente, ¿no? Hay de todo. ¿Cómo transformar ese escenario? Porque la verdad es que es global, también aquí pasa en la Universidad Española, aunque sean públicas, hay una masa de docentes que solo hace docencia, pero que también esa propia posición de docente asociado, como se llama acá en el contexto español, y profesor por hora en Latinoamérica, en Chile seguramente, tampoco puede asumir por su propia contractualidad responsabilidad investigativa. No sé si has reflexionado con tu grupo, con tu equipo en torno a dar una solución en este sentido, o pensar, quizás dar una solución es mucho, pero quizás qué reflexiones se te vienen para poder abordarlo. Para abordar el tema de la precariedad del profesorado en las universidades, ¿sabéis qué? Sobre todo el que tiene sobredocencia, ¿no? O sea, y que además tiene una evaluación docente que no le obliga, pero cada vez más le impulsa a investigar y a divulgar, pero sin tener el tiempo para hacerlo. Yo aquí tengo una pregunta permanente, y es, ¿necesitamos profesores con doctorado para hacer formación profesional? ¿Formación profesional o formación universitaria?
Claro, es que en Chile es como lo mismo. Ah, vale, es que aquí no, vale, entiendo. Bueno, te la pregunto a ti, como experta en el campo. No, Yo yo creo que sé no. que... Ya. Yo creo que no. Yo creo que un buen profesional tiene competencias que no necesariamente están ligadas a la investigación, por lo tanto, no necesariamente debieran estar a cargo de un profesor que investigue. Entonces, yo creo que en Chile al menos hay un problemita, que es que la acreditación ha puesto como un horizonte común y lógico que los profesores en las universidades deben tener doctorado. Y eso yo creo que es un problema porque te sube el costo muchísimo de los académicos. Es una persona que lleva 10 años estudiando, eh, una persona que lleva 20 años investigando un tema, una persona que su principal actividad en la vida es escribir papers. O sea, honestamente a mí no me parece que sea una persona idónea para estar a cargo de la formación profesional de alguien, de alguienes, incluso. O sea, claro que sí, hay cosas de la ciencia y de la racionalidad científica que son muy, 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 muy útiles para un profesional, pero no Interesante. significa que un profesional debe estar formado solo por doctores. De hecho, una parte muy importante es de profesionales con mucha experiencia, que han hecho también un trabajo de reflexión sobre su experiencia, que son capaces de racionalizar su experiencia y transmitirla. Pero esa gente no tiene por qué tener doctorado. ¿Está? Entonces, Interesante. por ahí yo creo que las universidades han sobrevalorado la contratación de doctores cuando en realidad necesitamos profesionales que quieran formar profesionales, no necesariamente que estén en el track de la investigación. Eso creo yo. O No, sea, pero tú apuestas por la convivencia en general de un cuerpo académico que hace la carrera académica con profesionales que vienen del campo profesional a sé. transmitir los conocimientos al campo formativo universitario. Eso es lo que planteas, en el fondo. Y de hecho, no solo le haría bien a la universidad y a los estudiantes, le haría harto bien a los doctores también, convivir con personas que no tengan doctorado. Los investigadores y los grupos de investigación son grupos muy, muy altamente homogéneos, Pablo. Altamente homogéneos, hasta en su vida cotidiana. Terminan juntándose y haciéndose amigos de la misma, del mismo estatus intelectual, ¿cachai? Entonces, yo siento que, como Einstein, como que tienen los pelos para arriba, pero no tienen los pies en la tierra, ¿cachai? Interesante. O sea, una reproducción del élite, en el fondo. Sí. Yo creo que sí, y eso te hace en el fondo hacer lecturas del mundo muy parciales, muy poco aterrizadas, pues, ¿cachai? Está bien, es gente genial, es gente brillante intelectualmente, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que el conocimiento no se genera en la cabeza brillante de alguien, el conocimiento está en las relaciones. Entonces, si las universidades están plagadas de doctores que no tienen la capacidad de estar en contacto con otra gente, ni tal. O sea, hablemos entre nosotros, que no Y salga que de nadie esta sepa, que no entrevista. salga de acá. Pero si uno tiene colegas que ni siquiera uno les entiende, Pablo, lo que están diciendo, como, ¿qué estamos hablando? Sí. Porque, ¿qué utilidad tiene esa persona para la sociedad? Y en Ah, esa persona fuerte, ¿eh? se ha invertido una cantidad de millones de pesos o de euros. Eso es como, ¿para qué? ¿Para sostener qué? O sea, si la ciencia no circula por los espacios sociales, la ciencia no tiene valor, desde mi perspectiva. Oye, Esa es la... ¿crees que hay una solución a eso manteniendo la carrera académica? No sé, una forma de vincular más el cuerpo académico de carrera Sí, sí, académica con la realidad sí, social, la sociedad sí. civil. De eso es el proyecto nuevo, pero te tengo que explicar todavía el impacto El en micro. la dimensión micro y pasamos a esto, porque de eso se trata el proyecto nuevo que empezamos este marzo, Vale, 2023. vamos con la parte micro y luego arrancamos con el proyecto. Dale, Ya, cuéntanos las consecuencias micro. en el micro lo que tenemos es unos sujetos
llámese académicos como nosotros, fuertemente enganchados con el régimen neoliberal en la dimensión íntima de la vida, ¿ya? Y la dimensión íntima de la vida significa, por ejemplo, que yo el año pasado, ¿te acordás que te conté que no me gané el regular? Me voy El a poner Fondesit muy ejemplo. irregular para que la gente lo conozca. El Fondesit, que es una Fondesit convocatoria regular, de investigación de fondos de financiamiento de proyectos de la más prestigiosa de Chile, probablemente. creo que es como la alfombra roja de los fondos de investigación, ¿cierto? Sí. Y no me lo gané. Y las razones por las que no me lo gané, da lo mismo, en este minuto da lo mismo. El asunto es que yo me deprimí, eh, súper atada, o sea, mi valor como investigadora estaba súper atado a la adquisición de fondos para investigar. Y me dio, no te digo que me deprimí, no me levanté en 4 días, pero ¿sabes lo que me hizo? Como una especie como de hoyo en mi valor profesional. Y uno se pregunta, o yo me pregunté, ¿qué es esto? Como, ¿qué estoy actuando? ¿Qué papel estoy usando? Puta Pablo, yo porque investigo estos temas, ¿cachai? Que soy a lo mejor, que me he leído mucho más estas cosas, y esta cuestión me estaba haciendo trizas igual en alguna parte, ¿cachai? Igual me estaba haciendo ruido. Eh, y yo, sí, pues porque todo el sistema está hecho para que uno entienda su trabajo y valore su trabajo según criterios externos. Y tiene sentido, o sea, en general así es el trabajo, o sea, si solo te sirve a ti, malamente es un trabajo porque no tiene ningún aporte social. Entonces, yo creo que aquí pasan varias cosas. Que los criterios que ofrece el mundo científico para valorar tu trabajo son muy uniformes. No hay muchas formas de ser un buen investigador, ¿cierto? No existen muchas posibilidades de ser un buen investigador, salvo si tú no respondes a este perfil productivista, paperista. Eh, entonces, cuando uno no responde a esos cánones, lo natural es hacerse la pregunta si es que uno está en el camino adecuado, o al menos en el lugar adecuado. Interesante. Eh, Cuando uno quiere cambiar la trayectoria o la ruta de trabajo, te puede salir muy caro, po, y podéis perder todo lo que lleváis avanzado. Y cuando a uno le ha costado mucho llegar a un lugar, ¿estáis dispuesto a poner en riesgo tu trayectoria? No. Sin embargo, y sabemos que cambiar de trayectoria profesional es sumamente costoso en la ciencia. O sea, cambiar de tema es súper costoso. O sea, hoy día yo tengo ganas, desde la curiosidad humana, de investigar los hongos. No, es súper costoso. Hoy día yo tengo ganas de ser divulgadora científica y ya no científica pura. Olvídalo, ¿cachai? Entonces, nosotros como sujetos académicos también tenemos un autoconcepto que va muy alineado con lo que el neoliberalismo hoy día le pide a las universidades. El tema del prestigio también es súper interesante, o sea, todos queremos publicar en revistas prestigiosas, pero no porque esa revista te ofrezca calidad solamente, sino porque cómo uno determina que su trabajo es de calidad. Tiene que ir a este tercero mediador, que son las revistas con ranking, para que digan y en el fondo certifiquen la calidad de tu trabajo. Entonces, es un sistema bien enmarañado y bien tirante por todos lados. ¿Cachai? Como que yo no puedo decirte, Pablo, hola, soy una excelente investigadora, mira mi prestigio. No, eso me lo tenés que decir tú a mí, porque si yo lo digo, ¿qué pasa? Que el prestigio se desvanece, porque uno no puede andar con un cartel de prestigioso, uno tiene que recibir ese reconocimiento, o si no se desvanece, esa es la gracia, es un Es curioso reconocimiento. porque, sí, sí, quería complementarte una cosa que tú decías y quería plantearte, menos mal que me acordé, pero es curioso porque justamente esa dimensión de prestigio
Yo, por ejemplo, y perdón por lo autorreferente, o sea, por hacer referencia a mi proceso, pero cuando trabajaba en Chile en la universidad, cuando trabajo aquí en España en la universidad, es bastante diferente. Es decir, realmente en Chile, el académico intelectual que divulga, que publica, goza de un, tú me lo puedes cuestionar y pensar, por supuesto, pero goza de mayor prestigio que acá. Por ejemplo, acá el académico es una persona que trabaja en la universidad, pero no tiene una, seguramente porque la propia sociedad tiene patrones de equidad más establecidos, más consolidados, pero no goza de un prestigio per se, ¿no? El académico, quiero decir. Y eso que en la mayoría de los casos se trata de carreras académicas, ¿no? Y el prestigio social de la carrera académica, en ese sentido, no es que no exista, sino que no está sobredimensionado. ¿Tú crees entonces que el neoliberalismo lo que hace es sobredimensionar el potencial prestigio de la universidad? Sí, O sea, es un y instrumento. además exagera también la desigualdad social. ¿Cachai? Como, A ver, o sea, anda, hablemos de países donde te tratan de profesora, profesora Fardela, distinguida profesora claro, Fardela, claro, es que a eso voy. doctor, doctor Rivera, como, o sea, es parte constitutiva de tu identidad social ser doctor, ¿cachai? Claro, Como, pero tú sabes, Carla, que yo, por ejemplo, aquí, tú antes hablabas de lo administrativo y la administrativa. Mi salario como académico de tiempo completo es mayor que el de los administrativos de la universidad, pero no sustantivamente mayor. Quiero decir, no hay una brecha como se puede experimentar en Chile entre el administrativo de una sí, universidad con un académico, ¿no? sí, claro, Yo creo por que eso eso también marca un poco. es súper distinto y no solo con el administrativo de la universidad, es súper distinto con el resto de los trabajadores de esta sociedad. Absolutamente, absolutamente. Es súper interesante porque sabes que yo creo que aquí en Chile los académicos no ganan tanto dinero como otros puestos Sí, es laborales, o sea, cierto. el gerente del banco es abismante, siendo a lo mejor profesiones de élite, pero el académico tiene un pago que es el prestigio. Entonces, de nuevo, volvemos a la Ya, qué funcionalidad bueno, del tío. asunto del prestigio. O sea, bueno, yo no soy directora de banco, está bien, no soy una alta ejecutiva, pero ¿sabéis que tengo? Prestigio, porque soy doctora Fardela. Y de hecho siento, mira, perdona que vuelva a tu campo base, o no, no sé si perdona, que es la psicología, pero siento que pareciera ser que lo que transmites tiene que ver más con una carrera de ego que de autoestima, ¿no? Un poco. Ya que yo creo que están en el mismo saco de dimensiones. O sea, el Interesante. ego es una forma de autoestima o al menos de autorrepresentación o al menos de... Tiene que ver con la relación con uno mismo. Neoliberal, de nuevo, ¿cachai? La ¡Buah! ¡Qué relación que uno fuerte! arma con Ah, uno mismo es neoliberal. ahí está el impacto del neuralismo en la subjetividad, ¿no? Que es una cosa que mucha Por gente eso te el ha micro, tensado y ahí la ves. por eso el nivel micro. Sí, Interesante. perdón, que estoy haciendo algo. No, tranquilo. Sí. Educar con sentido siempre tuvo estos momentos, así que no te preocupes. Cuando era la pandemia pasaban los niños, las niñas, los perros. Yo, ¿Qué? bueno, Ay, cuando, espérate, pero cuando... te quiero decir otra cosa, Pablo, Sí, espérame. dime, por favor, dale, dale. Pero lo más bonito de investigar este tema es que puta, es que uno puede tener estas conversaciones con los colegas, po, ¿Que ¿cachai? tú no puedes o puedes? Puedes. Ah, Genera cierta claro. incomodidad en los congresos. No a todos los colegas les cae bien, obvio, es un tema incómodo, ni a mí me cae bien a veces lo que escribo. Eh, y no es que yo no sea eso, lo escribo sobre todo porque yo también soy eso, pero al menos es un espacio para pensar en lo que nos hemos ido transformando, al menos. Sin duda. Es mi humilde activismo por el tema. Carla, bueno, tú sabes que me quedaría un montón de rato, pero ya al final se nos pasaron 40 minutos y quería no dejar de que eh, eh, nos explicaras en qué estás. Y de hecho, para preguntarte en qué estás, me gustaría también que hicieras como cierta referencia a por qué llegaste ahí, ¿no? Porque siempre te interesaste en las prácticas subjetivas, en el impacto del liberalismo en los contextos, ¿no? En esa dinámica que no es tan racional estructural, sino más contextual. Y justamente a partir de esta conversación, si nos podrías explicar qué te lleva todo esto a presentar
este proyecto a la convocatoria del Fondesit y ahora ejecutarlo. ¿En qué consistirá ese proyecto que va a estar haciendo estos años? El proyecto que no me lo gané este año. Que el que la sigue lo consigue. ¿Y de qué se trata este proyecto? Parte de la idea que el conocimiento, así, tal y cual está organizado y producido por las políticas públicas de ciencia en Chile, el llamado de la infancia. Espera, Bray, un segundo, Pablo, que fue su primer día de colegio. Sí, dale. Bien, de vuelta a la pausa entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo te decía, este proyecto al final lo ganamos, y parte de la idea de que Chile ha mejorado mucho su productividad científica en los últimos 10 años, en los últimos 40 años, o sea, la dotación de doctores se triplicó, el número de programas de doctorado o sea, no sé, tenemos por lo menos el triple de programas de doctorado, el número de patentes, o sea, todas las cifras de productividad científica están felizmente muy, muy, muy por sobre lo que eran los últimos 10 años, pero hay otros datos que hacen pensar que esto no ha terminado. Por ejemplo, en Chile el 80% de la gente que tiene doctorado trabaja en las universidades, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro, hay una encuesta como de percepción social de la ciencia que es súper bonito, que en el fondo el 50% de la gente cree que la ciencia es súper útil en Chile, sin embargo, solo el 18% la pone como una prioridad país en gasto público. Entonces, estos son 3 datos así súper concretos de algo que es un problema mucho más grande, pero uno se puede decir, ¿dónde está circulando el conocimiento científico? ¿Dónde está el conocimiento científico hoy día? Si tenemos muchos más programas de doctorado, tenemos muchos doctores, muchos más que antes, tenemos muchos más papers. Sin embargo, la sociedad chilena sigue pensando que no es prioritario invertir en esto, y la gente se declara muy interesada, pero sin acceso a la ciencia. ¿Qué estamos haciendo? Ahí parte, ese es como el puntapié inicial de este proyecto de investigación. Entonces, tú sabes que para responder este tipo de preguntas hay que hacerse todo un diseño metodológico que te permita responder esta pregunta. La pregunta principalmente tiene que ver con cómo circula la ciencia en Chile. Y tú sabes que yo me inscribo en los estudios sociales del trabajo, ese siempre ha sido mi mirada cómoda para leer las cosas que pasan en el fondo en el mundo de la ciencia. Y lo que vamos a hacer es hacer una cartografía de 3 trayectorias, de 3 tipos de trayectorias distintas en la ciencia. Entonces queremos cartografiar cómo circula el conocimiento científico en 3 circuitos distintos. En el de Startup Ciencia, que es un programa súper innovador que tiene el Ministerio de Ciencia, que lo que busca es financiar equipos de emprendimiento con base científica. Queremos estudiar, haciendo etnografía, cómo circula el conocimiento científico ahí. Luego queremos trabajar con un programa que se llama Ciencia Pública, que lo que busca es llevar la ciencia a museo, y queremos hacer el circuito del conocimiento científico, cartografiar el circuito del conocimiento científico en ese programa del Estado, y uno en un canónico tradicional que es la universidad clásica. Entonces lo que queremos hacer es este mapa de 3 formas de circular del conocimiento y ver cuáles son las dificultades, las ventajas, los aceleradores con los que cuenta cada uno de esos espacios. Así que ahí estamos súper, súper entretenidos y entretenidas con los nuevos desafíos metodológicos, las nuevas preguntas, resolviendo los truquillos de los investigadores para sacar a flote en el fondo todas estas cuestiones de campo. Así, en eso. No tengo nada todavía que contar de ese proyecto, salvo las dificultades del diseño. Pero, bueno, pero voy interesante, aprendiendo. es súper interesante, general, y más en una sociedad como la chilena post-estallido social, ¿no? ¿Sabes qué? El tema, por ejemplo, yo creo que es tremendo pensar cómo el COVID, ponte tú, nos puso en un escenario de urgencia de conocimiento de calidad a todos los ciudadanos. O sea, el COVID nos puso un escenario en el que todos teníamos que saber un poquito de algo científicamente hablando, y no podíamos, no entendíamos, no teníamos acceso. Entonces, ¿qué pasa?
que el problema de que te iba a salir un sexto brazo con la Sinovac era igual de relevante que la gente que no sabía leer estadísticas, o que incluso en los noticiarios las estadísticas estaban mal dadas, ¿cachai? Entonces tú decís como, chuta, y así Chile piensa que lo ha hecho espectacular en términos de avances en la ciencia, y la mayoría de su población no sabe leer una estadística, o piensa que le va a salir un sexto brazo con una vacuna. ¿Cachai? Como tú decís como, es raro, o al menos disonante, ¿cachai? Como, o que la gente piense que la ciencia es súper importante, pero solo un 18% de la gente le daría presupuesto fiscal a la ciencia. Es un tema post pandemia seguro, seguro, porque en la pandemia lo que hizo fue como, por ejemplo, vislumbrar este tipo de cosas. ¿Dónde está el conocimiento científico, Pablo? ¿Dónde? Así que nada, todo lo que aprenda, lo comparto. Eso seguro. De hecho, comento que con Carla y su equipo de la Universidad Andrés Bello, junto a la Universidad de Oslo, la Universidad de Viena y la Universidad de Barcelona, justo estamos comenzando un proyecto ahora de colaboración conjunta sobre cómo conectar, cómo promover proyectos de transformación social desde la escuela, conectando el currículum con los intereses de jóvenes y sus comunidades, que también está en marcha ahora y que nos va a hacer trabajar juntos, así que va a ser una gran experiencia para ir conectando todos estos saberes. Bueno, Carla, te quiero agradecer el tiempo en que nos has explicado tu idea. La verdad que siempre es súper interesante hablar contigo y seguro para la gente también escucharte y verte. Es súper potente. Carla es una investigadora muy reconocida de Chile, por lo tanto, en general, casi toda su literatura está disponible para quienes quieran conocerla. Nosotros igual aquí en la presentación en YouTube pondremos algunos links de algunos de sus papers que ella nos recomiende que merece la pena que leamos, que estemos al tanto de ella, y, y para que cualquier duda se pongan en contacto con tus redes sociales y demás. Así que, sin más, muchas gracias, Carla, por compartir con Educar con Sentido y hasta la próxima. Gracias, Pablo. Abrazos, abrazos a Un todos. abrazo.